conocimiento prohibido. Existe un conocimiento prohibido que poco a poco se está abriendo paso aunque las grandes instituciones académicas y el poder político y financiero traten de frenarlo. Este conocimiento prohibido está siendo protegido y escondido de todos nosotros. Las anomalías temporales están esparcidas a través del mundo, cosas que no podrían pertenecer al periodo de tiempo en el cual fueron encontradas. Existe evidencia de una civilización, artefactos y tecnología fuera de tiempo que son abundantes, han sido bien investigadas y bien documentadas. La visión popular actual de la presencia de humanos modernos en el distante pasado poco a poco se desmorona. La verdadera realidad está allí afuera mostrando pruebas de una avanzada tecnología y de gente millones de años antes de que se afirmara que la humanidad evolucionó en este planeta. Porque el establecimiento científico y gubernamental ha suprimido e ignorado estos notables hallazgos. ¿Por qué se está suprimiendo nuestro pasado? ¿Por qué se oculta la verdad? Al estudiar el conocimiento prohibido, una nueva verdad emerge y se vuelve evidente. La verdad de que la Tierra fue visitada o habitada por modernos seres que usaban tecnología avanzada mucho antes de la aparición de los primeros humanos. La Ilustración. A finales del siglo XVII, el mundo comenzó a cambiar como nunca lo había hecho antes. Esta revolución que se desarrolló en Gran Bretaña, e inmediatamente se extendió por el resto del viejo continente y América, se le llamó Ilustración. La Ilustración era un movimiento filosófico, literario y científico. Representó una importante modernización cultural y el intento de transformar las caducadas estructuras del antiguo régimen. En 1789, la Ilustración parió a la Revolución Francesa, que supuso la caída definitiva del antiguo régimen, comandado por la nobleza y el clero, para dar lugar a una nueva sociedad occidental donde la burguesía, los científicos y los intelectuales pasaron a ocupar el pico de la pirámide social. El siglo XVIII es considerado como el siglo de las luces, porque se impuso el movimiento ilustrado, que pretendía conocer y dominar el mundo mediante el uso de la razón y el conocimiento científico. Hasta entonces, absolutamente todo, desde las enfermedades a los fenómenos naturales, se explicaban recurriendo al concepto de divinidad. Dios, en su omnipotencia, era el responsable y no había más que hablar. Pero el movimiento ilustrado defendía que las leyes que regían nuestra realidad nada tenían que ver con Dios, y que empleando el método racional podía descubrirse el funcionamiento de las mismas, aplicándolas incluso al terreno de la política y la economía. Lo que Occidente es hoy, tanto desde el punto de vista social, económico, científico, político o militar, se lo debemos a la Ilustración. Mucho han cambiado desde entonces las estructuras de poder y, por ende, la visión del mundo que ese poder pretende transmitir a todos los mortales. Si antes eran los sacerdotes quienes detentaban el dominio del conocimiento, hoy en día lo son los científicos. Al igual que los sacerdotes, también emplean un lenguaje secreto, que solo ellos entienden, y son los que dictan qué es y cómo debemos interpretar la realidad. Si el establecimiento científico dice que algo es de una manera determinada, cualquiera que se oponga a esa interpretación, o incluso dude, se convertirá en una especie de loco solitario. Los grandes medios de comunicación, las más poderosas organizaciones educativas y académicas, y las instituciones culturales y políticas más influyentes, son las encargadas de transmitir la verdad científica. Es lo que se podría denominar cultura políticamente correcta, que pretende ofrecer una visión mecanicista, fría, distante, basada en la estadística y sin espacio para la emoción y para la heterodoxia. Sin embargo, con el nacimiento de la física cuántica a principios del siglo XX, se descubrió que el mundo es lo más parecido a la magia. Las partículas subatómicas, que conforman la materia, están en todo el universo a la vez y solo se colapsan para dar forma a lo que capta nuestro cerebro cuando las contemplamos, pero siguen siendo una especie de ondas de dimensiones infinitas. Por tanto, cambiamos la materia realidad con solo observarla y la conciencia es la que determina cómo se estructura el mundo. Además, la cuántica apunta a la existencia de infinitos universos paralelos en los que muy probablemente moran otras formas de vida. Algo similar sucedió con el desarrollo de la astronomía, la existencia de materia y energía oscura, el Big Bang, los agujeros negros. Con la aplicación de la más moderna tecnología a las investigaciones arqueológicas.
con ciertos hallazgos que tiran por tierra buena parte de lo que se daba por sentado respecto a la más remota antigüedad. De repente, esa visión mecanicista, que adapta la realidad a una especie de diagrama de cajas, se desmoronó. Los progresos científicos avanzan a tal velocidad, que lo que hoy se da por cierto, mañana se descubre que es incierto. El mundo es cambio constante y todo es relativo. Y lo subjetivo importa, y mucho, porque tal como sabemos gracias a la física cuántica, es la conciencia de los seres vivos la que determina la realidad, puesto que siempre que hay un observador, esos quintillones y quintillones de partículas subatómicas se colapsan en puntos para dar forma a una mesa, una silla, nuestra madre, un plato de lentejas o la luna. Nadie sabe por qué sucede, pero así funciona el mundo. Sin embargo, el establecimiento científico todavía se sostiene sobre unos dogmas añejos. Y cualquiera que se atreva a ponerlos en duda, será acusado de defender las tesis del antiguo régimen, de la era de las tinieblas, cuando la religión y los sacerdotes justificaban cualquier fenómeno recurriendo a Dios. Pero cada vez son más los arqueólogos, físicos, biólogos, paleontólogos, médicos, químicos, historiadores, etc., que muestran evidencias de la irrealidad de dogmas científicos muy asentados, dados por ciertos durante décadas o incluso cientos de años. Estos paladines del conocimiento retan al establecimiento y, con todo en su contra, ponen en marcha investigaciones que atentan frontalmente contra la visión materialista de la realidad. Existe un conocimiento prohibido o maldito que el academicismo se resiste a aceptar, pero que se está abriendo paso a codazos. Aunque las grandes instituciones académicas, los medios masivos de comunicación y el poder político y financiero traten de frenarlo, porque presenta una realidad muy opuesta a la que estas instituciones pretenden propagar, mujeres y hombres comprometidos, preparados e ilustrados lo están sacando a la luz en facultades, en laboratorios, en campañas arqueológicas o en estudios históricos. Existen varios asuntos que son incómodos para el sistema, y por lo tanto son negados tajantemente, aunque con el tiempo se están dando pruebas irrefutables de esa realidad fantástica e increíble. Hay muchos desestabilizadores asuntos, por ejemplo. Eminentes microbiólogos y astrofísicos defienden que nuestro ADN es artificial y probablemente somos la creación de una civilización alienígena. Hay evidencias notables de que seres de otros mundos nos visitaron en la antigüedad, siendo tomados por dioses. Existen cientos de planetas parecidos a la Tierra fuera de nuestro sistema solar, en los cuales puede existir vida inteligente. Las tradiciones y libros sagrados de diversas religiones, incluida la judeo-cristiana, describen contactos con extraterrestres. En la Tierra habitaron otras humanidades en un remoto pasado. Sobre la faz de nuestro planeta existieron civilizaciones con un enorme desarrollo tecnológico, muy anteriores a la egipcia y a la sumeria. Está plenamente aceptado por los físicos y astrofísicos que hay infinidad de universos paralelos en donde pueden existir formas de vida. El fenómeno OVNI constituye una prueba de que esas inteligencias dimensionales están con nosotros desde el principio de los tiempos. Ciertos hallazgos en distintos campos del conocimiento apuntan a la existencia de una inteligencia creadora, Dios o como lo queramos denominar. Lo que ahora denominamos conocimiento prohibido, dentro de 50 años será el conocimiento establecido y ortodoxo. Los visionarios, aquellos que van más allá de lo establecido, que no tienen miedo en enfrentarse a la ortodoxia, que no aceptan el principio de autoridad y que imaginan y piensan sin tener en cuenta los dogmas establecidos, son los que terminan cambiando el paradigma y serán recordados por la historia. El origen secreto de la especie humana. Hallazgos en campos tan dispares como la genética, la biología, la bioquímica o la astrofísica apuntan hacia una evidencia desestabilizadora. Que una inteligencia no humana, quizá una civilización alienígena, como sostienen aclamados científicos, fabricó de modo artificial el ADN terrestre, ensamblando determinados elementos por medio de ingeniería genética y codificando en el mismo la información necesaria para el surgimiento de la vida en nuestro planeta. Esta tesis ha sido y es defendida por investigadores de primer nivel, como el propio descubridor de la estructura del ADN y premio Nobel de Medicina por dicho hallazgo Francis Crick, 1916, 2004, el bioquímico británico, descubridor junto a James Watson de la estructura del ADN, afirmó la existencia de una fabricación programada.
que en sus orígenes nuestra especie fue creada por una supercivilización galáctica. En 1953, los biólogos James D. Watson y Francis Crick hicieron uno de los grandes hallazgos de la humanidad. Descubrieron la estructura del ADN en forma de doble hélice, lo que complicaba mucho más la explicación de que la vida había nacido en la Tierra de forma casual. Por su logro, Watson y Crick recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962, convirtiéndose por derecho propio en dos de los científicos más influyentes del siglo XX. Las moléculas de ADN, ácido desoxirribonucleico, se constituyen en forma de dos sartas retorcidas, conectadas mediante una serie de aros, formados por 4 compuestos orgánicos enormemente complejos, los cuales se pueden combinar por pares en infinitas secuencias y quedan sujetos mediante compuestos de azúcar alternados con fosfatos. En definitiva, un trabajo de ingeniería de una complejidad apabullante, del que todavía desconocemos prácticamente todo, a pesar de que los científicos involucrados en el llamado Proyecto Genoma Humano lograron identificar y cartografiar los aproximadamente 20.000 o 25.000 genes por los que está constituido cualquier ser humano. De momento, solo tenemos nuestro mapa genético, pero siquiera hemos empezado a decodificarlo. El Proyecto Genoma Humano, dotado con un presupuesto de $280.000 millones, se puso en marcha en 1990, bajo los auspicios del Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. James Watson, codescubridor de la estructura del ADN junto a Francis Crick, fue el director de esta magna iniciativa científica, recibiendo numerosos reconocimientos por ello. Watson y Crick manifestaron en sus apariciones públicas la consternación que les causaba la complejidad del funcionamiento de nuestro código genético. El primero se mostró mucho más cauto en sus declaraciones, pero Francis Crick siempre se caracterizó por dar a conocer sus opiniones de una forma clara y rotunda, sin medias tintas ni ambigüedades. Por ello, pocos se sorprendieron cuando en 1973 publicó un artículo con el laureado químico Leslie Orgel en la revista Icarus volumen 19. En dicho trabajo defendía una teoría que ya conocían muchos de sus compañeros científicos, que la vida en nuestro planeta había sido inseminada por la actividad deliberada de una civilización extraterrestre. Francis Crick era consciente, al igual que muchos otros genetistas, de que la estructura del ADN en forma de doble hélice parecía haber surgido de la nada, pues no se habían encontrado pasos intermedios previos a su formación. Por tanto, dedujo que la única posibilidad es que hubiera llegado a nuestro planeta ya conformada. La probabilidad de que organismos vivos extraterrestres aterrizaran en nuestro planeta a bordo de un meteorito o por esporas empujadas a nuestro mundo a causa de la presión ejercida por la radiación de una estrella, tal como defiende la hipótesis de la panspermia, es prácticamente nula según Crick, pues ningún organismo vivo resistiría los rigores de tal viaje espacial. Orgel y Crick escribieron en Icarus. Como alternativa a esta teoría propia del siglo XIX, la panspermia, nosotros consideramos la panspermia dirigida, la teoría que concibe que los organismos vivos fueron deliberadamente transmitidos a la Tierra por seres inteligentes de otro planeta. Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN, estaba convencido de que la primera célula llegó a la Tierra a bordo de una nave extraterrestre. Edición. Portador de luz.